Si eres una mujer que quiere cambiar drásticamente su vida, la relación consigo misma y los demás, sanar emocional, mental y físicamente, sentirse poderosa y tener más abundancia y prosperidad, este podcast es para ti. Aquí encontrarás enseñanzas, inspiración y herramientas que necesitas para crear una vida que ames, aunque no tengas idea cómo hacerlo o lo hayas intentado todo. Bienvenida a Yo Vivo Consciente Podcast. Soy Claudia Lowick Russell, coach psicoespiritual y experta en transformación y poder personal. Creo que nos han enseñado a quedarnos en un lugar infantil y débil que ya no nos sirve. Es hora de convertirte en la mujer adulta, poderosa y consciente que cambia su realidad y la del mundo entero. Empecemos. Hola mujer, bienvenida a este nuevo episodio de Yo Vivo Consciente Podcast. Segunda semana de abril y la verdad es que me confundí del orden de los episodios y este episodio tendría que haberse publicado el 1 de abril porque comenzamos un mes muy importante para mí porque es mi cumpleaños. Estoy de cumpleaños el 18 de abril, cumplo 42 añitos caminando en esta tierra. Y qué interesante caminar ha sido y sigue siendo y seguirá siendo porque estoy recién empezando, eso es de seguro. Y les quería contar que para celebrar este mes de mi cumpleaños, todos los procesos iniciáticos de Yo Vivo Consciente, o sea, el desafío Yo Vivo Consciente y el proceso intermedio, el workshop Poderosa y Productiva, van a estar con un 42% de descuento hasta el 18 de abril a las 000 horas, con el código GATOABRIL42. Ahora, se supone que tendría que haber anunciado esto el 1 de abril, entonces iban a tener casi 3 semanas. Pero como me atrasé y lo estoy anunciando recién hoy, que es, 8, me parece que es 8 de abril, voy a dar unos días más, o quizás todo el mes, ya démosle todo el mes. Hasta el 30 de abril a las 0000, los programas iniciáticos e intermedios están con un 42% de descuento con el código. Les voy a dejar toda la información en las notas de este episodio, pero para que aproveches esta oportunidad de dar un paso hacia tu evolución, hacia tu despertar de conciencia, crecimiento y felicidad, mujer. Porque mira, yo sé que entrego un montón en este podcast y que puedes avanzar bastante aquí. Y seguramente hay muchas de ustedes pensando que con esto es suficiente, ¿no? Que pueden hacerlo todo solas. Pero la verdad es que esto, lo del podcast, lo que puedes avanzar con el podcast, no es nada comparado con lo que puedes transformar cuando haces el trabajo personal, individual, cuando te miras profundamente con una guía. O sea, imagínate si has podido avanzar y hacer cambios importantes solo con el podcast, multiplica eso por 20.000 con un proceso ordenado, guiado, sistemático. Y eso solo lo puedes hacer cuando te comprometes con un proceso. Así que si has estado dudando, con miedo de invertir, si no sabes si vale la pena, este es el momento. Además que, bueno, todos mis programas tienen garantía, pero además ahora estás con un 42% de descuento, lo que lo deja en un valor realmente irrisorio para el valor que te entrega. Bueno, querida, entonces antes de ir al episodio de esta semana, te quería contar una situación que viví en Rishikesh, en una clase de yoga. O sea, Rishikesh en India es la cuna del yoga. Imagínate, de la filosofía, de la práctica, o sea, está rebosante de yogis y de practicantes. Y fue súper loco porque fui a una clase de una persona que me habían recomendado, un indio, que es una clase como súper nutritiva porque es el profesor luego de la clase responde preguntas. Y esa clase se llena porque es muy famosa en Rishikesh. Y resulta que, bueno, yo llegué más o menos temprano, me ubiqué en un lugar estratégico que yo sabía que no me iban a poder mover porque lo que pasa es que se llena tanto de personas que empiezan a tratar de acomodar todos los mats para que quepan todos y al final mucha gente se tiene que ir moviendo, pegando, qué sé yo. Entonces había un tipo que había llegado temprano, igual que yo, y se había puesto en un lugar que quedaba como extraño porque no estaba en línea con los demás. Entonces, un poquito antes de que empezara la clase, todavía habían personas que no tenían espacio y le pidieron que se moviera. Porque llegó otra persona y digo, bueno, te puedes mover para atrás o para adelante para poder poner el mat, ¿no?
Y esta persona se empezó a perturbar ay, pero es que ahí reclamó que el puesto de atrás estaba al lado de la puerta. Entonces la persona que le estaba pidiendo que se moviera le dijo, bueno, no pasa nada, muévete hacia adelante y yo me pongo en la puerta. Y él, este tipo que estaba quejándose, ay, no, empezó como a enojarse, perturbarse por dentro y se movió y se puso él al lado de la puerta. Luego había un chileno que estaba al lado de él que le volvió a ofrecer, oye, si quieres te cambio, yo no tengo problema con estar en la puerta. Y él empezó a reclamar, no, pero es que si yo llego temprano, justamente para que no, para tener un lugar, y la gente que llega a último minuto tiene un mejor lugar que yo. Mira, él al final quedó posicionado mejor que yo porque yo me tuve que mover para atrás. Un nivel de infantilismo, sobre todo porque lo que quiero que vean es que esta persona se puso a sí misma en esa posición, porque todo el mundo le ofreció que él se quedara en la mejor posición, pero él, en vez de centrarse, estar mirando la situación que tenía al frente y tomar la mejor decisión, se perturbó completamente, se fue guiando por el ego, fue siguiendo su patrón de víctima y se puso él solito en el peor puesto para luego reclamar que pobre de mí que me toca el peor puesto. Y estamos hablando de una situación en un lugar donde hay solo personas que son practicantes de yoga. Entonces mi pregunta es, ¿de qué te sirve una práctica espiritual si te perturbas por una pelotudez de esa magnitud? La segunda reflexión es que mientras no eres consciente de tus patrones, te comportas de tal forma que te creas los mismos escenarios una y otra vez, quejándote de la vida y de los demás, como pobre de mí que me pasan estas cosas, sin darte cuenta que el problema eres tú. O sea, esa persona se fue de esa clase pensando que él había sido la víctima y que todo el mundo lo había perjudicado y seguramente ese es su patrón y el patrón que lleva a todas las áreas de su vida. Y se sigue contando esa historia y ese cuento sin darse cuenta que el único que se creó esa situación fue él. Lo tercero es que es importante que dejemos de idealizar la práctica del yoga y de la meditación como lo único que necesitamos para resolver nuestras perturbaciones internas, porque no es verdad. Quizás a algunas personas les sirve completamente, yo lo dudo, realmente lo dudo. Incluso monjes budistas necesitan hacer más trabajo interior y darse cuenta más de sus patrones. El yoga y la meditación en realidad no son el trabajo interior, son herramientas que nos asisten en el verdadero trabajo interior, que tiene que ver con mirarnos a nosotras mismas y ver nuestros patrones, ver nuestra sombra. Y para eso el yoga nos acompaña, nos permite tener una conexión con nuestro cuerpo, enraizarnos, la meditación nos hace calmar la mente, practicar estar en el momento presente, que son cosas que necesitamos para poder vernos. Pero no saco nada con practicar yoga, ser seca, ser la más flexible de la cuadra y ser una meditadora profunda, si aún así sigo sin verme. ¿Ok? Entonces, vamos al episodio de esta semana que se titula Tu mente te miente. Y para eso quiero partir por contarte una historia de la que me enteré cuando fui a Filipinas el año pasado, que me pareció sumamente alucinante. Y es el caso de un soldado japonés en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial, que se llama Onoto. Onoto o Onoda. Onoto, Onoda, no me acuerdo, uno de los dos, pero algo es Hiro Onoda, Hiro Onoto. Y este soldado japonés fue enviado a Filipinas, a la selva en Filipinas, desde Japón, en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, a una isla, ¿no? A Lubang. Y era la Segunda Guerra Mundial y este soldado tenía una misión muy clara, que era comenzar una guerrilla contra los soldados americanos que estaban peleando a favor de los filipinos, porque estaban por invadir la isla, ¿no? Y entre las muchas órdenes que recibió del emperador de Japón en ese momento, una se le quedó muy así grabada a fuego, que fue no rendirse nunca. Él se fue a la guerra con esta misión, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, en agosto de 1945 se lanzaron las bombas atómicas y terminó la guerra. Japón se rindió. Y este soldado japonés estaba en la mitad de la selva en Filipinas con su guerrilla
en una época donde no habían celulares, donde no había televisión disponible en esos lugares. Sí, o en ninguna parte, no sé, no me acuerdo en qué año se inventó la televisión, pero claramente en esa época no era algo común. Y por supuesto no se enteraba de nada, ¿no? No tuvo idea que ocurrió esto de las bombas atómicas y de la rendición de Japón. Ahora, en ese mismo año, unos meses después, en diciembre me parece, el gobierno de Japón sabía de la existencia de esta guerrilla y de este coronel o soldado y sabían que tenían que avisarle que tenía que retirarse, ¿no? Entonces, con aviones lanzaron folletos encima de la selva con la esperanza de que esta persona los viera y se retirara, ¿no? Se retirara de esa selva, se rindiera a los americanos para que pudiera volver a Japón. Y lo que pasó es que él vio estos folletos y pensó que era mentira, que era una estrategia de los americanos para tratar de engañarlo y que él se rindiera. También pasaron los años y se mandaron emisarios a buscarlo y decirle lo que había pasado y decirle que Japón se había rendido, que había perdido la guerra, pero él no podía creerlo porque él se había ido con la idea de no rendirse jamás y que le decían que Japón se había rendido, que el emperador se había rendido y él no podía creer que eso podía ser posible porque él creía que su emperador jamás podría hacer algo así. Entonces no creía la historia. También mandaron otros emisarios a buscarlo en la selva y no lo encontraban porque estaba como en guerrilla, ¿no? Y él siguió haciendo distintas acciones de guerrilla, escondido en la selva, pensando que la guerra continuaba, y mató gente y se tuvo enfrentamientos con guardias, qué sé yo, filipinos. Y adivina cuánto tiempo duró esta situación en la que este soldado no creyó que la guerra había terminado y siguió peleando la Segunda Guerra Mundial en la selva en Filipinas. Y incluso solo porque entre medio de todo esto, los compañeros de guerrilla con los que estaba se fueron muriendo. Bueno, mujer, esto siguió ocurriendo durante 29 años. 29 años por el amor de Dios. 29 años viviendo en una realidad creada por su mente, negándose a ver lo que realmente estaba pasando y viviendo prácticamente una fantasía. Hasta que un joven X de Japón se enteró de esta historia, de este soldado y le pareció fascinante y decidió ir a buscarlo y se determinó a que lo iba a convencer. Entonces le llevó pruebas, no me acuerdo qué cosas le llevó, pero se aseguró de llevar todo lo necesario para que él le creyera, para que pudiera entender que era verdad. Y lo logró. Llegó a Filipinas, encontró a este soldado y finalmente, después de 29 años, lo convenció de que eso era efectivamente lo que estaba pasando. Y en 1974, 29 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, este soldado japonés volvió a Japón y asumió la derrota de su país. ¡Wow! ¡Wow! O sea, las películas que vive la gente son increíbles. O sea, son cosas que la realidad supera la ficción. O sea, 100%. Imagínate lo poderosa que puede ser la mente que te hace vivir durante 29 años en una realidad irreal y absolutamente convencido de que lo que crees en tu mente es la realidad. Tanto que estás dispuesto a podrirte en una selva por 30 años. O sea, es increíble. Y cuando escuchamos el caso de este soldado Onoto Anoda, no me acuerdo, pensamos como, wow, qué extremo, o sea, eso nunca me podría pasar a mí. Pero, en realidad, así es como vivimos toda la vida, mujer, déjame decírtelo, hasta que despiertas, claramente. Pero sí, vivimos en una realidad creada por nuestra mente que no es la realidad real. Y basamos todas nuestras decisiones en eso, sentimos en base a eso, nos relacionamos en base a eso, incluso vemos las cosas en base a eso, las cosas materiales.
Y te voy a decir algunas de mis experiencias dándome cuenta de cómo yo no vivía una realidad real, sino que vivía una realidad ficticia, una realidad ilusoria creada por mi mente. A mí me pasó mucho durante mi adolescencia, durante mi primera adultez, que yo me consideraba gorda, la gorda, y me veía a mí misma como una persona gorda. Mi mente me decía constantemente que yo era gorda, que yo siempre había sido gorda, que desde niña que era gorda, porque claro, tengo una hermana gemela y siempre nos comparaban, ¿no? Entonces, al lado de mi hermana, yo siempre fui la gorda. La gente que no, cuando hay gemelos no tiene ni un pudor en hablar completamente de tu físico directamente. Ah, mira, tú eres más gorda aquí, tú tienes más nariz acá, tú tienes esto más caído. O sea, es como que cuando eres gemelo, las reglas sobre no hablar del cuerpo del otro, de comentar cosas físicas, desaparece absolutamente. Pero bueno, toda mi vida me pasó eso, que las personas nos conocían a mí y a mi hermana y el comentario era, ah, tú eres más gordita. Entonces yo crecí toda mi vida pensando que yo era gorda. Hasta que no, y me veía a mí misma como gorda. O sea, yo me veía al espejo y me parecía que era gorda. Luego me pasó que viendo fotos de niña, me di cuenta que era muy flaca. Solo que, claro, mi hermana era más flaca todavía, era más delgadita. Entonces, comparativamente, yo era más, comillas, gorda, pero no era gorda. Pero esta creencia me hacía verme a mí misma totalmente distorsionada. Yo tengo un poco de dismorfia, de que muchas veces no sé bien si lo que estoy viendo de mi cuerpo es la realidad. Lo tengo muchísimo mejor, ahora estoy mucho más enraizada en mi cuerpo, mucho más conectada con mi cuerpo, siento que me percibo mucho mejor y estoy mucho más cómoda en cualquier situación o en cualquier tamaño en el que me encuentre. Pero, y aún así, todavía me pasa que veo una ropa y creo que eso me va a quedar chico, entonces me llevo al probador algo más grande y me queda gigante. Porque me sigo percibiendo a mí misma como más grande, más, comillas, gorda de lo que efectivamente soy. Entonces mira cómo estas creencias nos distorsionan lo que vemos materialmente, es increíble. Otra cosa que a mí me pasaba muchísimo era con WhatsApp. Yo tenía esta obsesión tremenda o esta fijación con los checks de WhatsApp, de que leyeron mi mensaje y no me han contestado o que alguien se demoraba mucho en responderme. Entonces mi mente me decía constantemente que, ay, que me están ignorando, que no me quieren responder, que eso es una falta de respeto, que no me quieren, que no le importo al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso me generaba mucha perturbación. Me generó muchas peleas con exparejas, también pasarme muchos rollos de, ay, estará con alguien, no estará con alguien, me quiere, no me quiere, mucha inseguridad, porque tenía estos pensamientos en mi mente que me decían que eso que estaba pasando significaba algo y yo me lo creía. Cuando me empecé a enfocar en mi propia vida, me empezó a pasar a mí, que de repente yo veía un mensaje, pero estaba ocupada en otra cosa y no respondía en el minuto, después se me olvidaba y podía pasar un día, qué sé yo, o horas, muchas horas y respondía después. Y me empecé a dar cuenta que eso no significaba que no me importara la otra persona o que fuera una falta de respeto o que no quería a la otra persona o que me faltaba amor por la otra persona, sino que solamente significaba que estaba poniéndole atención a mi vida, que estaba enfocada más en mí. Y en ese momento me di cuenta que el problema no era que el otro no me respondiera, era que yo estaba demasiado pendiente y que yo no estaba dedicando mi tiempo y mi energía y mi foco a mi propia vida y lo tenía todo demasiado puesto en el otro. Y que el otro no estuviera con su 100% de foco y atención puesto en mí, no era nada malo, sino que era incluso saludable. Significaba que esa persona estaba en su centro y estaba viviendo su vida y se estaba priorizando a sí misma. Y bueno, nos encontramos cuando ambos estamos en coordinación, ¿no? Pero esto compulsivo, obsesivo de las parejas, de codependencia, de estar necesitando que el otro esté con toda su energía y foco puesto en ti, no es sano, no es saludable. Entonces, otro ejemplo de cómo la mente te miente y te dice que cosas significan ciertas cosas cuando realmente no es así.
o cuando te dice que hay cosas que están pasando en otro lado, donde tú no estás, por ejemplo, esto de que ya no me contesta el WhatsApp, yo me imaginaba que la persona, no sé, estaba con otra mujer o qué sé yo, y me lo llegaba a creer. Igual que este soldado se llegaba a creer que seguía la Segunda Guerra Mundial. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Cuando tenía también este tema súper intenso de fobia social, la mente literalmente me decía que todos estaban pendientes de mí. O sea, después de irme de un lugar donde había estado socializando, mi mente me decía que todos estaban hablando de mí, que eso que dije fue desubicado, que eso que hice fue ridículo, que todos se están riendo de mí. O sea, mentira, no es verdad. Todos están más pendientes de sí mismos. Puede que haya algo de crítica, ¿no? Y pelambre, seguro. Pero eso es lo distorsionado y patológico, no es lo normal, no es lo saludable. Las personas felices no andan pendientes de los demás. Y el 90% de las cosas que nuestra mente nos dice que son inadecuadas, que son ridículas, que son absurdas, que los demás se van a reír, no solamente ni siquiera son verdad, sino que son todo lo contrario. Muchas veces eso que la mente nos dice que es ridículo y que la gente nos va a juzgar y a criticar, en realidad lo que ocurre es que los otros nos admiran por eso y nos celebran por eso, las personas que son saludables. Y eso es lo más importante. Yo eso me he dado mucho cuenta en mi proceso, o sea, hacer cosas que antes para mí hubieran sido tremendamente ridículas, no sé, incluso empezar mi cuenta de Instagram, para mí fue un tremendo desafío. A mí la mente todo el tiempo me estaba diciendo que las personas que me conocían me iban a encontrar ridícula, que me las doy de influencer, como cosas así, y lo seguía haciendo y después a lo largo que iba pasando el tiempo, mucha gente se fue acercando a mí a decirme, oye, qué seca, te admiro, qué coraje, qué valentía, ojalá yo me hubiera atrevido a hacer algo así. También siempre me gusta dar este ejemplo de una serie que no recomiendo ver, pero que a mí de verdad que me alucina porque siento que es un análisis psicológico tremendo, que es una serie que dan en Netflix que se llama Asesinos y que cuenta historias de personas que están presas y están condenadas, no sé si a muerte o cadena perpetua, por asesinatos, ¿no? Y es muy loco como muchas de estas personas en sus relatos empiezan a contar sobre sus vidas y dicen, no, mi infancia fue muy normal, no me pasó nada, mi mamá me quiso, y relatan eso como si fuera la verdad absoluta. Y luego la serie va avanzando y entrevistan, no sé, a la hermana, a la abuela, al asistente social, qué sé yo, y resulta que la historia real era que la madre era alcohólica, que se metía con hombres día por medio, que llegaban a la casa, que tenía parejas golpeadoras, que este niño había sufrido abusos sexuales o que había estado expuesto a muchas cosas como drogas a lo largo de su infancia, que lo habían afectado muchísimo, que había pasado pobreza, que no tenía que comer porque la mamá estaba drogada. Estas cosas satánicas, o sea, esta disociación, esta disonancia cognitiva entre una persona que dice que su infancia fue normal, que su madre lo amó, y luego ver esta otra realidad real, te da luces de por qué tantas personas no entienden por qué son como son, y por qué tienen los traumas que tienen, y por qué tienen las conductas que tienen, y los problemas que tienen, porque tienen en su mente una versión engañada de sus propias experiencias de vida. Y eso es sumamente limitante porque mientras no ordenas el por qué eres como eres, por qué haces las cosas que haces, por qué sientes las cosas que sientes, no lo puedes resolver. Estás atrapada en esos mismos patrones. Y bueno, otro ejemplo socialmente, esta creencia o esta cosa que le dice la mente a mucha gente, que es que las autoridades velan por el mejor interés de las personas y viven en una realidad ilusoria donde realmente creen que hay alguien en la autoridad que los está cuidando a nivel social, que están haciendo cosas proactivamente con la intención de que cada persona esté mejor. Y así es como entregan todo su poder a las autoridades, a los políticos, a los gobiernos, y así es como pierden sus libertades, pierden su poder, pierden su autonomía y se transforman en seres funcionales para el sistema.
Ahora, vamos a entender un poco más qué es la mente, que es bastante difícil de definir. De hecho, muchas personas, muchas corrientes filosóficas, religiosas, esotéricas, han intentado definir qué es la mente y la verdad es que no se llega a un consenso. Y tampoco hay como un lugar específico donde alguien puede decir, mira, aquí está la mente. Hay muchas corrientes científicas que dicen que la mente está asociada al cerebro, pero eso no explica cómo personas de repente con muerte cerebral o con lesiones cerebrales o en situaciones de coma, por ejemplo, están conscientes de lo que está ocurriendo afuera, en su entorno. Entonces la mente no es algo súper específico que podamos decir es el cerebro o es esta parte del cerebro, sino que para mí la mente, y cuando yo hablo de mente me refiero a este espacio psíquico donde existen los pensamientos. Y en la práctica serían estas voces que escuchamos internamente que creemos que somos nosotras. Y como somos nosotras, tiene que ser la verdad. Y me acuerdo que hace un tiempo leí sobre un estudio que decía que solo un X porcentaje de personas tenía voces internas, o sea, y que era como un 40%. No me acuerdo el porcentaje, estoy inventando, pero que un X porcentaje tenía voces internas y que el resto de la población no tenía voces internas. Y me dio tanta risa porque eso es una fucking mentira, o sea, es un nivel de inconsciencia tremendo. Todos tenemos voces internas. Todas las personas del planeta, todos los seres humanos, tenemos voces internas. Lo que ocurre es que solo un porcentaje de esas personas es consciente de esas voces internas que tiene. Y el resto ni siquiera se da cuenta de esas voces. Entonces, claro, vas y les preguntas a las personas si tienen voces internas y dicen que no. Pero no hay forma de comprobarlo porque solo uno escucha sus voces internas. Ahora, ¿cómo sé yo entonces que todos tienen voces internas? Porque eso es lo que nos han enseñado los grandes maestros de las corrientes psicoespirituales más profundas, del budismo, del hinduismo, que van más allá de una observación científica, sino que han hecho exploración de conciencia superior hasta las esferas más altas de conciencia, ¿no? Y que han podido entender la profundidad del ser humano. Ahora, ese es el nivel más profundo de adormecimiento, de inconsciencia, el ni siquiera darte cuenta que hay pensamientos en tu mente. Si no eres consciente de que hay voces en tu mente que te dicen cosas, eso es lo primero que tienes que empezar a observar para despertar, para vivir consciente. Ahora, si ya sabes que tienes voces en tu mente, ya las ves, ya las observas, te das cuenta, puedes decir, oh, mira lo que hay ahí en mi cabeza, mira lo que me dijo la mente, eso es un nivel bastante elevado de conciencia. Ahora, mujer, quiero que te preguntes si alguna vez en la vida la mente te ha dicho algo o has escuchado una voz en tu mente y resultó que no era verdad. Que eso que te dijo que iba a pasar, de lo que te tenías que preocupar tanto, nunca pasó. Eso que te dijo que era obvio que había pasado, en realidad no fue así. Esa opinión que la mente decía que era la verdad absoluta, al final estaba equivocada o al menos incompleta y cambiaste de opinión. Puedo poner mis manos al fuego y apostar 10 millones de dólares, mi honra y todo lo que poseo en esta y todas mis vidas, porque la respuesta es sí. Y no solo una vez, de hecho muchísimas veces, incluso la mayoría en algunos casos. Ahora, si una persona te miente una y otra vez, ¿qué sería lo lógico que tendría que pasar? Que le dejas de creer, ¿no? Pierde credibilidad. Luego, cuando esa persona te vuelve a decir algo, dudas de lo que te está diciendo. O sea, cuento de Pedrito y el lobo. No es nada más complejo que eso. Entonces, ¿por qué carajo no aplicamos esa lógica con la mente? ¿Por qué seguimos asumiendo que lo que pienso es la verdad, es la realidad? ¿Por qué le sigo creyendo a mis pensamientos? Cuando me ha demostrado una y otra vez que me miente, que me engaña, que me dice puras huevas que no tienen nada que ver con la realidad real. Darte cuenta de esto, tomar conciencia de eso, empezar a observar la mente como algo separado de ti, que no eres tú, eso es despertar, mujer.
Cuando haces eso, es como despertar de un sueño. Dejar de ver las cosas como en un trance, medias difusas, borrosas, y empezar a ver con claridad. Es como que te quitaran un filtro y empiezas a ver en HD. Como pasar de andar pajareando, como decimos en Chile, así volando por ahí, a estar firme en la tierra, enraizada, bien parada, viendo claro. Y es muy loco. Realmente se siente como un despertar, como, wow, ahora recién estoy viendo las cosas como son. Y como siempre digo, despertar no tiene nada que ver con creencias místicas, de vidas pasadas, de Matrix, la 3D, la 5D, con los reptilianos, los Illuminati, los aliens, los arturianos. O sea, nada de eso tiene nada que ver con el verdadero despertar de conciencia que necesitamos. Ahora, a veces alguna de esas cosas te lleva al verdadero despertar, pero esas creencias no son el despertar. Hay muchas personas que no tienen ni idea de estas cosas, que incluso ni creen en estas cosas y están mucho más despiertas que la gran mayoría de las personas que están en el mundillo espiritual New Age, que lo único que hacen es dedicarse a mirar estas cosas y a pensar en estas cosas y a discutir sobre estas cosas. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque la mente ha estado ahí desde que tenemos uso de razón. Ojo, no desde que nacimos, desde que tenemos uso de razón, que es diferente. Honestamente no tengo la información técnica científica, pero a partir de la observación de cientos de mis clientas, de observar a mis sobrinos, es súper lindo observar cómo se van desarrollando los niños, porque podemos ver ahí en tiempo real la creación de su psique. Yo diría que la mente aparece más claramente a partir de los 3 o 4 años. Y aquí yo tuve una experiencia súper linda con mi sobrino, ahora que estuve en Canadá hace unos meses, en diciembre y enero. Un día nos quedamos solos en la casa porque todo el mundo salió y yo me quedé ahí de babysitter con él y nos pusimos a jugar un juego y yo sin querer dije un garabato y él me dice al tiro, dijiste un garabato. Y yo, ay, perdón, mi amor, no sé qué. Entonces se queda calladito un rato y me dice, tampoco se pueden decir garabatos en la cabeza, ¿cierto? Y yo me quedé como, mira, qué interesante. Y le dije, bueno, puedes porque nadie te escucha. Y ahí le pregunté, ¿escuchas una voz en tu cabeza? Y me dijo que sí. Y ahí yo le empecé a decir, bueno, mira, esa es tu mente, esos son pensamientos. Puedes elegir qué pensamientos hacerles caso y cuáles no. Y tú también puedes crear tus propios pensamientos. Y ahí le pregunté, ¿qué te está diciendo esa voz? Y me dijo, se quedó callado un segundito y me dice, que corra por toda la casa, traiga mis dulces y me los coma todos. Rico. Y ahí yo le digo que él puede darse cuenta de ese pensamiento y darse cuenta que no le tiene que hacer caso porque sabe que eso no le haría bien, que le dolería la guatita y que no le hace bien a su salud eso, que no es lo mejor. Y él me dice, sí, es verdad. Bueno, y ahí seguimos jugando y después de un ratito me dice, Clau, ahora cambió, mi mente me está diciendo otra cosa. Y yo le pregunté, ¿qué cosa? Me dice, me está diciendo que me siga comiendo esto, que tenía un carrot cake, y esto. Y que siga jugando y que con esto está bien. Y yo, muy bien, bueno, a ese pensamiento le puedes hacer caso. Y después yo me paré a buscarle una servilleta y venía de vuelta para limpiarle la boquita y me dice, Clau, ahora me dijo otra cosa la voz. Y yo, ¿qué cosa te dijo? Me dijo que mi lengua es una servilleta. Y yo le dije, a ese no le hagas caso porque no es de buena educación limpiarse la boca con la lengua. Y me dice, sí, a ese le voy a hacer caso, guajaja, y se muere de la risa. Y fue súper loco ver cómo la primera vez, no sé si fue la primera vez, pero al menos la primera vez que tuvo esta conversación con alguien más sobre las voces en su mente y cómo están ahí presentes desde que somos muy pequeñitos. Y él tiene 7 años ahora. Entonces imagínate, desde los 7 años que están esas voces junto a nosotras. Hemos crecido con esta voz toda nuestra vida, entonces creemos que es nuestra voz, que somos nosotras. Entonces cuesta mucho distanciarse de la mente y darte cuenta que no eres tú. Y por eso es tan importante hacer un trabajo interior que te permita hacer esa distinción. No es que sea obligatorio, puede ser que haya personas que puedan distanciarse de la mente espontáneamente, pero en mi experiencia
Esas personas son como una en 10 millones. O sea, para la mayoría de nosotras, el resto de los mortales comunes y corrientes, entender de dónde vienen nuestros pensamientos, evidentemente, obviamente, nos permite darnos cuenta, sin espacio de duda, que la mente no soy yo, que los pensamientos no son yo y que no tengo que creer todo lo que pienso. ¿Y por qué hacer esto? ¿Por qué es importante hacerlo? Porque hacerle caso ciegamente a la mente te causa sufrimiento, te crea problemas que ni siquiera están ahí, problemas inexistentes, dramatiza tu vida, limita tu vida, te deprime, te mantiene débil, te mantiene víctima, te mantiene limitada. Eh, todo sufrimiento y padecimiento viene de creer que la mente eres tú. Y aquí te voy a citar una frase del Sri Atma Gita, del Bhagavad Gita, que dice: ningún placer, ningún dolor puede afectar a mi verdadero ser. Tanto el sufrimiento como el placer pertenecen a la mente. El ser es el testigo de todo el juego de la mente, permaneciendo siempre más consciente y libre. Este es el libro original, la base del yoga. Entonces, mientras no hacemos esto, vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir pasándolo mal, sintiendo perturbación por huevas innecesarias, como el tipo de la clase de yoga. O sea, ese tipo, ¿qué le dijo a su mente? Puras pelotudes, le estaba diciendo: ay, te están perjudicando, que te están cagando, que la gente, no sé, no te toma en cuenta, que no te respetan. Quizás qué cosas le estaba diciendo la mente a ese ser humano para que reaccionara de esa manera. Entonces, ¿qué te está diciendo a ti la mente, mujer? Que no te permite hacer lo que quieres, ser quien quieres ser, lograr lo que te pide el alma, disfrutar la vida, amar tu vida. ¿Qué te dice la mente? ¿Eres capaz de reconocerlo? ¿Eres capaz de cuestionarlo? ¿Eres capaz de darte cuenta que no eres tú? Porque mientras no logres esa habilidad, vas a seguir atrapada en los mismos viejos patrones. Ahora, esto es un proceso, no pasa de un día para otro, ¿eh? Yo me demoré años en perfeccionar esta habilidad y a veces me sigue atrapando la mente, a veces me sigue secuestrando la mente. La puedo pillar más rápido, me puedo distanciar más rápido, caigo en mucho menos cosas. Ahora mi día a día la mente no me secuestra, o sea, no me pasan las cosas que le pasó a este tipo en la clase de yoga, o sea, yo no me perturbo por esas huevas. Y me di cuenta, sobre todo ahora en Rishikesh, que un día llegué a mi habitación, yo dejaba mis zapatos afuera de la habitación y llegué y me faltaba un zapato de un par que tengo y un par súper apreciado que tengo porque eran, que ya rip mis zapatos, rest in peace, unas como alpargatas blanquitas preciosas que van con todo, que son cómodas, livianas. Y llego y faltaba uno. Yo, pero ¿cómo? Bueno, resulta que, claro, hay monos por ahí y lo que me dijeron es que seguramente un mono lo agarró para jugar y se lo llevó. Y ni siquiera me enganché y bueno, ya está, ya perdí el zapato, que no me voy a perturbar, no voy a hacer un escándalo por el zapato. Bueno, así es como vive la mayoría. La mente le empieza a decir cosas: ay, pero ¿cómo el zapato? Es responsable del hotel y que no vas a poder usar tal falda con no sé qué. Y le empieza a decir todas esas cosas a la mente y uno se engancha, se perturba y te cagó el día y la semana. Y eso es un ejemplo pelotudo, pero eso nos pasa todos los días y a cada rato. ¿De qué forma te pasa a ti, mujer? Que la mente te secuestra, no eres capaz de distanciarte de la mente y te lleva a vivir una vida sufrida y perturbada. Como siempre, si quieres llevar a la práctica, te espero en mis procesos. Comenzar con el desafío Yo Vivo Consciente siempre es lo que recomiendo porque es el proceso iniciático. Te recuerdo que ahora, durante abril del 2024, está con un 42% de descuento. Luego el workshop Poderosa y Productiva también es un proceso intermedio que está enfocado en trabajar y resolver el autosabotaje y la procrastinación. Y ahora, si quieres ir all in, el programa Despierta tu Poder Creador es para ti. El próximo ciclo es en agosto, te puedes anotar en la lista de espera. Y este programa incluye todos. Y si te inscribes ahora a la lista de espera, te va a llegar la oportunidad de registrarte anticipadamente. Entonces vas a poder empezar con los procesos iniciales e intermedio ahora ya. Ahora, ¿eres de las que dice no quiero invertir aún? Bueno, en las notas de este episodio encuentras recursos gratuitos que perfectamente podrían ser pagados porque son de muy alto nivel, así que aprovéchalos, mujer. Son un muy buen primer paso, pero toma acción.
haz algo. No te quedes en el penseque, en el rumeo mental, en la paja mental, dándote vuelta en los mismos cuestionamientos y dudas. Comprométete contigo, ¿sí? En tiempo, en energía, en dedicación. Es lo único que te va a transformar tu experiencia de vida. Y si tienes reflexiones, revelaciones, dudas, puedes expresarlas en el canal de reflexiones de Yo Vivo Consciente Podcast en Instagram, donde también a veces estoy mandando ciertas cositas complementarias a los episodios y les aviso cuando hay episodios nuevos para que te mantengas conectada y dedicando tiempo consciente a tu crecimiento y tu felicidad, mujer, si de eso se trata todo esto. Bueno, si eres nueva por aquí, también recordarte que puedes dejar un review de 5 estrellas, por supuesto, y mandarme tu review a hola@yovivoconsciente.cl y de regalo te entrego un audio de reprogramación subconsciente para transformar tu mente en una máquina de pensamientos positivos. Así que aprovéchala porque está buenísima. Y si este es el primer episodio con el que te topas o llevas poquitos, anda a darte una vuelta por los otros episodios. Tienes horas y horas creadas con la profunda intención de ayudarte a crear una vida que ames. Muchas gracias por estar ahí, mujer. Buena semana. Si amaste lo que acabas de escuchar, crees que esto tiene que llegar a más personas y quieres que siga publicando nuevos episodios, entonces recuerda dejar un review en la app que más ocupes. Si aún no me sigues en redes sociales, ven a encontrar aún más inspiración en Instagram o TikTok siguiéndome en @yovivoconsciente o visitando mi sitio web yovivoconsciente.cl. Muchas gracias por estar del otro lado, te valoro infinitamente y espero que después de este episodio estés un paso más cerca de crear una vida que ames. Te espero en el siguiente.